Todo lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Mirá qué foto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Hola, Fortu. Buen día, Lía. Le damos la bienvenida Jorge. Bienvenido, a nuestro Jorge, compañero y amigo. Bueno. ¿Cómo les va? Jorge Qué lindo Pardés. estar acá sentado con ustedes. Buenísimo. Ahora tenemos un periodista de tenemos raza. Un periodista, por lo menos tenemos un periodista con raza. ¿No? Y con un cartón. Nosotros nada, ni siquiera un boleto de colectivo tenemos que nos habilite como periodista. Y además boleto de colectivo me parece difícil, el precio que está, me parece que no vamos a poder adquirir. Pero no te dan más el boletito. Hoy es el día del periodista, por eso hemos traído a un periodista. Exactamente. Hoy es el día del periodista, así que nada, le mandamos un cálido abrazo y saludo a todas y todos y todes les periodistas. Los buenos y buenas. Como decía un amigo periodista que ha pasado también por esta casa, no hay nada que festejar, un saludo a los periodistas que valoro y que merecen cómo serlo, vino. ¿no? Nosotros no hay que nada estamos que festejar. pura celebración, mirá cómo vino el periodista. Hace muchos años, en la época que teníamos, estaba en la Secretaría de Prensa del Partido Humanista, se me había ocurrido mandar un saludo a los periodistas, planteándolo como el Día del Buen Periodista. Sí. Pero bueno. Te contestaron pocos. Pocos. No, sin embargo, es eso que vos hiciste casi de vanguardia, es una forma que dentro de los ámbitos de los periodistas, en los grupos de WhatsApp y demás, los últimos años, se utiliza muchísimo, ¿no? Sí. El tema del buen periodista, porque el buen periodista, en todo caso, desde la perspectiva de uno, de nosotros, desde nuestra perspectiva, podemos decir que no es el tipo que es imparcial, ¿no? No se puede ser imparcial, hay que ser justo. Coherente. No es un tema de imparcialidad. Es todo un tema de discusiones en el sentido de que me parece que previo a todo hay que aclarar de qué se habla cuando
se habla, por ejemplo, los que hablan de periodismo militante, Claro. ¿no? Versus un periodismo independiente. Una cosa es claro, que es independiente, que es militante, que es comprometido en Tal todo cual. caso, ¿no? Hay un valor y que se lleva la cosa para donde se quiere, bueno, como Sí. todo lo demás, ¿no? Hay un valor que se postula en el periodismo como el tema de la objetividad. No se puede ser. No ni se en el puede. periodismo ni en ningún lado existe la objetividad. No Que- existe exacto. la objetividad. Uno no puede ser imparcial en la lucha entre el oprimido y el opresor. Uno no puede ser imparcial entre el desocupado y el explotador. Uno no puede ser imparcial. Uno debe ser imparcial, quiero decir, perdón. No se puede ser objetivo. No existe la objetividad cuando... Ni la Alguien neutralidad. decía, si se acuerdan, distinto es el número, depende... Ah, sí. Todo número no es igual a sí mismo según tengas que dar o recibir. Eso, qué grande tenerla ella, que se acuerda todo Eso siempre, lo dice textual. Silo en su libro Humanizar la Tierra, en el capítulo referido al paisaje interno. Antes de meternos en temas serios, que es lo nuestro, lo serio, Nosotros somos serio. serios acá. Somos serios, somos muy Pero serios. a veces vos decís muchos muy serios. chistes. No. Vamos a escuchar un tema para arrancar. O sea, para mostrar, digamos, que Luis Alberto Spinetta, además de haber sido un genio, era un adelantado a la época. Era un adelantado a la época porque compuso un tema que estaba por ahí escondido que se llama Traigan al gorila de Milei. No sé cómo pudo visionar lo que se venía. Muestra que además de ser un músico, era casi un profeta. Escuchémoslo, por favor. Traigan al gorila de Milei. Traigan al gorila, nena. Traigan al gorila de Milei para que vea que este pueblo no cambia de idea. Lleva la bandera de Vita y Perón. Que este pueblo no cambia de idea. Lleva la bandera de Vita y Perón. Este pueblo no cambia de idea, nena. Lleva las banderas de Vita y Perón. De Vita y Perón. De Vita y Perón. De Vita y Perón. Bueno, excelente. ¿Qué les Yo parece? creo que lo hubiera cantado así. Lo hubiera cantado así. No, está hecho por inteligencia artificial, lo decimos ahora porque no quiero que te pasen a cobrar. Que crean. Que venga Dante. No, de los chicos, lo relaciono con algunos WhatsApp, estos que te van llegando de alertas respecto de estafas y de cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que comentaban es que, por ejemplo, te llaman por teléfono y te hacen hablar por cualquier boludez, equivocado, esto, lo otro, y te hacen decir cosas. Van grabando tu voz, tienen tu voz grabada, la procesan con inteligencia artificial y luego, en lugar del llamado que hacían antes, ¿no? Que te llamaban y te decían, mira, papá, estoy secuestrado, no sé, cualquier cosa. Y era un verso, pero porque una voz que no la entendía. Ahora lo pueden hacer con tu voz. Qué bárbaro. ¿No? Y otro, entonces decía, estar atentos cuando te llaman por número.
Pero bueno, están metiendo también una cosa de que, bueno, no podés confiar absolutamente ese tema, en nada. Ese tema hablábamos, cómo todo va llevando a que nadie cree en nada, ¿no? Entonces, claro, es un estado particular en el que uno se encuentra. ¿No crees? ¿Te acordás cuando arrancaron con la fake news? Hace bastante. Pero al principio todo el mundo se comía todo. Y después, nada, se empieza como a procesar eso y te aparece una noticia y desconfías. Buena o mala, no importa, y desconfías. Y entonces esa falta de confianza, esa falta de credibilidad se empieza a instalar. Y entonces, claro, nadie cree en nada. Es muy fuerte eso. Digo porque es parte del componente de la situación que vivimos, ¿no? Del estado general de las personas, no solo acá. Sí, a mí me parece no creer en nada. Está muy buena la asociación que haces, básicamente porque te lleva a evaluar un poco distintos aspectos de la vida. No es solamente la amenaza de una estafa, sino la construcción que se va haciendo en la conciencia de las personas de la falta de fe en las cosas. Totalmente. Eso hace que uno también retire de los proyectos políticos sociales, retire la fe de las relaciones humanas, retire y se vaya como encerrando en sí mismo en lugar de desde un lugar de crecimiento interno, encerrarse en sí mismo desde el aislamiento, del ostracismo, ¿no? Claro, no terminás no teniendo fe ni en el que tenés al lado, ni en el más cercano. ¿No me tenés fe? No, es muy fuerte. Me acuerdo cuando mi viejo, yo era chiquito y lo decían con los amigos, no, porque la palabra... Claro. Lo que vale es la palabra, los documentos, lo que uno firma, no, lo que vale es la palabra, porque uno empeña la palabra. La palabra empeñada. ¿Me das 2 segundos para contar una anécdota de eso? De mi no? abuelo. A ver. Allá por el 1930, 1935 más o menos, mi abuelo tenía en el pueblo de Rivera una barraca con acopio de productos del país, huevos, cueros y esas cosas. Y tenía la tienda. Entonces vino un mayorista, qué sé yo, y le quiso comprar de todo, y le llevó de todo, y le dice, bueno, le doy un cheque. ¿Qué cheque ni cheque? La firma del presidente. Cuando la tenga me la trae. Lo que pesa es su palabra, le dijo. Claro. Y el tipo después tuvo una relación de muchos años con mi abuelo, porque por supuesto, después que cobró, agarró el dinero en efectivo y se lo trajo. Pero ¿qué cheque ni cheque? La firma del presidente quería. Bueno, eso es, digamos, de otra época. Y a mí me parece que son las cosas que hay que traer a la época actual. Porque, ¿qué respuesta damos como seres humanos frente a esto que estamos describiendo, ¿no? Donde ya nadie cree en nada, no se cree ni en el que tenés al lado. Hay cosas que uno puede hacer. Y entonces revalorizar esa palabra y ponerla en práctica y empezar como a creer en el otro, a tenerle fe, independientemente de lo que después resulte. Uh-huh. Es decir, yo recuerdo que el maestro Silo decía que cuando conoces a alguien, contrariamente a lo que se suele hacer, en realidad le das el 100% de crédito. Pero si no lo conoces justamente, claro. Si no lo conoces, le das el 100% de crédito. El otro verá si se empieza a comer el crédito con sus acciones. Claro. Pero eso de esperar, arrancás de cero y esperar a que el otro con sus acciones se empiece a ganar el crédito, bueno, es totalmente opuesto a la mirada humanista. Entonces, me parece que en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, en términos de relaciones humanas, en definitiva, me parece que nosotros tenemos herramientas como personas, como ciudadanos, como compañeros, tenemos herramientas para revertir desde la situación de cada cual, a quien uno pueda llegar a 3, a 4, a 5, desde un medio de difusión se puede llegar a miles. Bueno, desde donde uno puede llegar a un medio más o menos extenso, no importa a cuántos, pero
pero empezar a poner fe, no ingenua, no estúpidamente, hay que tener fe, no. ¿Qué acciones representan esa expresión de fe hacia el otro? Yo tuve en esta semana una situación muy interesante que de alguna manera me llevó a decir, se está despertando otra sensibilidad, ¿no? Porque además era con un profesional abogado, bueno, que tuvo una respuesta como de reciprocidad que me pareció muy interesante, muy interesante. Había que hacerle un pago, un cliente mío tenía que hacerle un pago de honorarios y nada, entonces se hizo un acuerdo con él para pagárselo en cuotas, no sé qué, y entonces se le deposita, se le transfiere. Y yo le había contado que además mi cliente estaba en una situación difícil, pero que le iba a pagar. Y me llamó la atención que al día siguiente el tipo me dice que, muy interesante. Bueno, para los que estamos en el tema de la práctica profesional del derecho, la pescamos mejor, pero el tipo me dice, al día siguiente me llama, yo digo, ¿qué habrá pasado? Ya quedamos que le pagamos varias veces, le pagamos ayer y me llama, me manda un mensaje. Y me dice, mire, estuve pensando que, yo dije, pucha, ese hombre, ¿no? Ni siquiera me pidieron recibo. Y la verdad que, dice, bueno, yo, nada, para que se quede tranquilo, encima usted me contó una situación particular. Yo presenté un escrito en el expediente diciendo que nada, que no tenía nada que reclamar. Dice, porque de última uno, bueno, donde puede, ayuda, ¿no? En esta situación que estamos viviendo. Y yo te digo, es una cosa chiquitita, y te puedo contar esa solita, pero a mí me dio la sensación de otra sensibilidad empieza a expresarse. Es como decirte, por necesidad sentí. Claro. Por necesidad, ¿entendés? Que de alguna manera, ayer lo conversaba con un amigo, a ver, por ahí uno dice, bueno, yo con esta situación, ¿qué puedo hacer? No sé, comprar comestible y llevarlo a un comedor, pero no me da, no tengo posibilidad, no tengo vehículo, no tengo posibilidad de comprar toda esa comida o de llevar y que eso represente algo. ¿Qué voy a llevar? ¿Un paquete de lentejas? No, como cosas que uno a veces se piensa, te despierta toda esta situación social tan dramática y sentís que no podés hacer nada. Y entonces yo decía, bueno, pero a ver, conversando, ¿no? Decíamos, a ver, a lo mejor uno puede hacer, si está atento, estás todo el tiempo rodeado de situaciones, o todo el tiempo te tocan y atravesás situaciones donde algo podés hacer. Y entonces me parece que es cuestión por ahí, más que chuparte por la televisión cuando muestran todo ese desastre, gente que no come, que no le dan sus alimentos, que es un desastre verdadero, a lo mejor estás chupado por eso y no advertís que al lado tuyo hay alguien en una situación donde quizás con algo mínimo podés hacer un gran aporte, no solo en situación de contribuir, no sé, a que el otro coma un sanguchito, digo, cualquier cosa, sino lo que me parece más importante, lo que entregás con eso, que es un trato al otro y a la otra que está necesitando. Muchas veces escuchamos cuando la gente está en la calle, que hay organizaciones que hacen muy buen laburo y van y le llevan comida y le llevan café y le llevan... de lo que hablan las personas que están asistidas, carenciadas, de cómo son mirados por la sociedad. Que eso es lo más fuerte, cómo son mirados. Entonces me parece que un gesto mínimo de pararte a conversar, incluso aunque no le dé ni un centavo, si fuera el caso, para que se compre una galletita. Pero esa cosa de trato humano es un aporte tanto más importante que si le dieras una moneda o algo, un peso ya moneda, o algo para comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo que me parece que uno puede hacer ahí un gran aporte, y si sumamos ese tipo de acciones y esa famosa batalla cultural que quiere ganar Milei, yo creo que podemos instalar una batalla sólida, una batalla contundente, desde ahí, desde el trato humano, desde la reciprocidad en las relaciones, desde ahí. Y eso lo podemos hacer todas y todos. Totalmente.
Totalmente. Sí, que además es lo opuesto a lo que hacen estos. Digamos, el maltrato es la herramienta. El desprecio. El maltrato, el desprecio. El desprecio, ¿no? Así que no, está bueno. Está bueno. Eso va a la raíz de la cuestión, porque seguramente ahora veamos una serie de situaciones de estos últimos días donde está en riesgo todo, ¿no? Pero ese estar en riesgo se manifiesta justamente con ese destrato y con esa crueldad, ¿no? Esa vampirización, ¿no? Exactamente. Te van vampirizando el espíritu, sacan la energía. Porque la verdad es esta, yo creo que si uno vivimos en un país, se reconoce que estamos en una situación complicada, yo creo que si se planteara realmente una cosa como, bueno, entre todos tenemos que poner el cuerpo para sacar adelante esto, yo creo que todos o mucha gente, digamos, se prendería a dar una mano. Pero de esta manera donde te quieren imponer y, digamos, destrozando además las situaciones personales de la gente, sin importarles absolutamente nada. Digo, yo creo que hay una búsqueda de la destrucción. Tal cual, y sí, absolutamente. Pero sí, porque sí. Fíjate que este tema de los alimentos, por ejemplo, además de poner en situación de pasar hambre, etcétera, da justamente en la organización social. Es decir, lo que hace es romper la organización. Apunta a eso, a desarticular, a romper. Me parece que tiene esa primaria intención y bueno, nada para ellos nada mejor que tomar ese instrumento que era nada más y nada menos que la provisión de algo tan básico como el alimento para miles y miles de familias. Y ¿no? que es además el tema de que tengan que ir a un comedor, bueno, la gente se va juntando, o sea, mínimamente la gente se junta alrededor de esa comida, los que cocinan, romper. Se va con entramando, eso. Claro, y ellos rompen eso. Ellos rompen. Sí, es como en las dos direcciones, ¿no? Por un lado, la desestructuración de la organización social como un objetivo claro al que apuntan con todo eso, pero por otro lado está de lo que hablabas hace un momento, y es el modo de hacerlo, la crueldad en la expresión, la forma que tiene donde el otro no solo está cosificado, sino que está absolutamente degradado, exacto, no considerado, y, como ha dicho varias veces el presidente, les importa un carajo. Claro. Les importa un carajo. Es brutal, sí. ¿Tenemos algo? Sí, yo te iba a proponer para charlar un poco de esto, si nos ayudan desde los controles, escuchar o ver lo que podamos, justamente un extracto de lo que el presidente de la Nación dice refiriéndose a el Estado, al otro. Espera que tome un poquitito de aire y me acomodo el estómago porque lo escucho y me produce, entonces tengo que prepararme. A ver, unas respiraciones. Bueno, ahora sí, ponelo. Listo. No hace que falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo, y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Yo decidí salir de la crítica y pelearle a los socialistas de frente. Y afortunadamente, no solo estamos siendo muy exitosos en Argentina, sino que además hemos expandido este supuesto fenómeno barrial a todo el mundo. ¿O acaso tú desconoces lo que pasó luego de que pasé por Davos? ¿O acaso desconoces lo que pasó luego de que estuve en CPAC, Washington? ¿O acaso desconoces lo que pasó en el Instituto Milken o lo que pasó ayer en Stanford? Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado
que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Mamita querida. En realidad, querida. La reestructuración del Estado la tiene que hacer alguien que valore el Estado, no alguien que odie el Estado. Alguien que odie el Estado lo único que puede hacer es destruirlo. Pero si no se dice eso. Perdón, dale. Claro, no, dale. Claro, porque, a ver, la reforma del Estado. Yo soy la persona, dice él, porque yo odio el Estado. Bueno, pero si vos vas a reformar, lo que él está haciendo no es reformar el Estado, él está destruyendo. Sí, es lo que destruyendo el Estado. Lo odio, dice él. Bueno, así que eso es falso, digamos. Eso ya quiere decir, bueno, lo que pasa que yo me encuentro bastante seguido, y creo que todos nos encontramos muy seguido, tratando de dar explicaciones o debatir esos argumentos, no se puede debatir con él, pero debatir con esos argumentos, pero al segundo uno cae en cuenta de que en realidad lo estás haciendo con una persona desequilibrada, ¿no? Entonces, claro, si él es un desequilibrado, yo me siento hasta absurda, ridícula, tratando de explicar por qué eso que él dice no es así, porque no tiene razonabilidad lo que él dice. Entonces es como decirte, yo me pongo a explicar algo, a decir, no, pero esto debiera ser de tal otro modo, pero si él lo dice desde ese estado de desequilibrio, ¿no? Y creo que muchas veces incluso escuchás comunicadores, periodistas, que se encuentran que quedan como mudos frente a estas cosas, porque es como decir, no hay modo de abordar desde la lógica, ¿no? Si bien obviamente lo que está produciendo en este país da para hablar mucho, pero me refiero a esa cosa que él dice, ¿cómo decirte? Es una locura de donde habla. Entonces, claro, uno termina diciendo, esto es de locos, claro, sí, efectivamente es de locos. No hay que perder de vista eso. No, yo opino claro. que estamos ante una situación muy compleja que tiene distintas perspectivas. Por un lado, eso que estamos diciendo, que es imposible dialogar, es una Babel, es imposible dialogar con el presidente, con la postura del presidente y con los acólitos del presidente. Es imposible, porque se hablan lenguajes diferentes. Pero a todo eso tenemos el hecho de que el presidente no habla con ninguno que le vaya a repreguntar o que le pueda cuestionar todo esto. Entonces ahí es donde entra hoy en el Día del Periodista, hablemos un poco de eso y que es de lo que me van a escuchar hablar seguido, si tengo el gusto de andar por estos lugares. Y es de el rol de la construcción de sentido que tienen los medios de comunicación y particularmente los comunicadores que tienen la mayor llegada. Ese rol de construcción de sentido, ese sentido que construyen, va naturalizando barbaridades tales como que alguien que odia el Estado puede reformarlo. No, lo que puede es destruirlo. Y si uno destruye al Estado, destruye a los que están adentro del Estado más vulnerables. Sobreviven solamente los que tienen la capacidad o la connivencia con el mismo presidente de destruir todo eso que llevó 2 siglos construir. Exacto. Entonces, lo que este señor puede hacer en pocos días, negociando con el Fondo Monetario, que se le puso en contra ayer, está muy bien, es muy simpático, todas esas cosas. Sí, es todo como sí, pero de algún modo se va debilitando. Si el Fondo Monetario hizo eso, deben tener otra cosa en vista. Claro, que le sirve más. No le vamos a creer nada al Fondo Monetario que le preocupan los pobres. En absoluto. Pero sí lo que le preocupa es que esto se está yendo de madre y que el pueblo argentino no lo va a aguantar. Claro, y entonces hay una parte que a ellos ya no les conviene. Por eso siempre el fondo siempre trata de
al límite, de Sí, mantenernos tal al cual, límite. tal cual. ¿No? Pero sacando eso, que después si querés... Es como Dios, que te ahorca pero no te mata. Sí. Aprieta pero no ahorca. Eso, aprieta pero no ahorca. aprieta, Eso, pero no ahorca. estaba tratando de recordar No me acordaba bien cómo era. el refrán, pero Así no que era tiré. ese. Bueno, yo lo tiro como viene. Bueno, pero la tenemos al día al lado, así Claro, que quédate claro, tranquilo, claro. que Que saca no- argumentos de todos lados. Nos corrió. Pero básicamente, para cerrar un poco la idea, yo creo que nos encontramos en una construcción de poder hegemónico, si queremos usar terminología gramsciana, de construcción de sentido, la construcción de un relato que acompañe esa otra manifestación de poder que va logrando, como decía Gramsci, el consenso. El consenso es ese 46% que sigue bancándolo. Y está preparado, y lo aviso hoy, para el 12 de la semana que viene, para la semana que viene, que va a ser la represión más fuerte de la era de Milei, cuando se opongan los sindicatos y todos los demás. En la semana que viene cuando se trate. Cuando se trate en el Senado la ley base. Entonces, quiero decir, ahí esa construcción hegemónica con coerción y con consenso es la teoría gramsciana que este señor, si supiera que es re gramsciano, se muere, pero está utilizando esa teoría en la construcción de su poder hegemónico. A ver, para redondear, y después por ahí tenemos algún temita, ¿no? Algún temita musical, digo. En realidad me parece que tenemos que trabajar mucho en el esclarecimiento y en la concientización respecto de los derechos humanos. ¿Viste? Nosotros siempre nos paramos ahí. Si no hay Estado, no hay derechos. No hay Estado, no hay derechos. Porque hay derechos, porque si existe la garantía del ejercicio. Y la garantía solo la da el Estado. Porque además, eso es lo que dice la ley. Esa es su función, garantizar derechos. Entonces, para aquellos que les parece bien que entonces el Estado se achique, que no haya empleado público, que son todos ñoquis, no sé qué historia, eso que han instalado tan bien, durante muchos años, no solamente ahora, bueno, uno tendrá que saber que después no tenés a quién quejarte. ¿A dónde vas a ir a reclamar vos, individuo, que no te juntas con nadie, no sé qué, pero que te han vulnerado un derecho? ¿A dónde vas a ir a reclamar? A la mano invisible del mercado. Del mercado, exactamente. No, una cosa que es simple para observar. Dice, bueno, desarmemos el Estado, echemos toda la gente. Bueno, peligra la posibilidad de hacer las elecciones. Sí, ya le metió mano la Cámara Electoral. Bueno, al desarticular el correo, digamos, están poniendo en peligro. Entonces, nada, desarmarse el correo y no se pueden hacer elecciones. Así es. Y si es lo que quieren. Exactamente. Bueno. Pero abundá un poquito en el concepto del Estado, Lía, por favor, porque va por ahí. Vayamos a un temita. Dale, perdón. Estamos casi a la mitad del naufragio, perdón. digo, a la mitad del viaje. Escuchemos un targo que me encanta, Nieblas del Riachuelo, por Edmundo Rivero. Ahí vamos. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, corvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín,
Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto, mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, borda de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Bueno, acá estamos. ¿Qué tal, excelente, temazo, ¿eh? Un temazo. Bueno, en las efemérides que nos prepara Isabel, nuestra productora, el 8 de junio de 1911 nació en la localidad de Avellaneda, más precisamente en Valentín Alsina, Leonel Edmundo Rivero. Luego falleció en la ciudad de Buenos Aires a la edad de 74 años, el 18 de junio de 1986. Bueno, nosotros hablamos al inicio del Día del Periodista. A la hora, a la 1:30, 2 de la tarde, en la sede de Cipreva había un acto donde iban a presentar, por un lado, una encuesta que han realizado entre distintos medios acerca de la situación en la que están los periodistas. Iban a presentar el resultado de esa encuesta y también una solicitada donde denuncia las distintas situaciones que afectan la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país. Y en realidad el relevamiento que hicieron es muy interesante, la encuesta, porque muestra la grave situación que tienen los trabajadores de prensa. Y es un relevamiento que se hizo en medios nacionales como Infobae, América TV, Clarín, Olé, La Nación, Telefe, Ámbito Financiero, Crónica, Canal 9, Telam, Diario Popular, Telam, lo que queda, Diario Popular, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista y la Televisión Pública, ¿no? Es decir, cubrió ampliamente los medios. Y bueno, y en definitiva, de lo que relevan es que la síntesis, 3 de cada 4 trabajadores de prensa del área metropolitana de Buenos Aires cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Sí, y por supuesto afirma además que la libertad de expresión empeoró desde el gobierno de Milei, ¿no? Hicieron una encuesta integral, se puede consultar, encuesta integral sobre la situación socioeconómica de periodistas del AMBA. El 52% tiene más de un empleo para poder sobrevivir. De ese total, un 21% debe tener 3 o más empleos. Entre colaboradores y freelance, alrededor del 78% factura por debajo de la canasta básica. Solo 38% de quienes trabajan en prensa en el AMBA son mujeres y disidencias. Además, el 51% de las mujeres dedican más de 6 horas del día a tareas de cuidado. En fin, es muy interesante el resultado de esa encuesta. La verdad que me parece importante que se difunda y que y que se aborde, por lo menos desde la sociedad, no como algo sectorizado, los periodistas no sé qué, porque como decirte, son parte de nuestra sociedad, son trabajadoras y trabajadores, y es también es una mirada, un enfocar, un sector que conforma nuestra sociedad, que conforma toda esta estructura social, ¿no? Y porque muchas veces incluso, como se los ve a los periodistas, sobre todo cuando se los escucha por radio, se los ve por televisión, pareciera que están ubicados en otro lugar, respecto de
de un oyente o de un televidente. Entonces me parece que también acercar esta información al ciudadano común, me parece muy importante porque también se proporcionan mucho las cosas, ¿no? La imagen que se tiene del otro, lo que uno pone en la otra y en el otro, que por estar en un canal de televisión, vestido no sé cómo, uno lo pone por encima, ¿no? Y como distanciado de las necesidades que vivimos como ciudadanos. Y en realidad viven en una situación muy complicada, como todos, porque son trabajadores y trabajadoras. Y este gobierno le ha pegado duro, justamente, la famosa casta que ya ha quedado en evidencia, que esa casta a la que quiere destruir Milei son trabajadoras, trabajadores actuales o los que ya pasaban a jubilación y pensión. Sí, y una sola cosita, si me permitís agregar, que los trabajadores del periodismo, de la prensa, no son los medios de comunicación que crean el sentido. Está bueno eso, sí. Yo cuando me refería a eso, me refería a las corporaciones, que son, en algún momento, hace muchos años, se lo endilgó como el cuarto poder, y hoy por hoy son parte constitutiva del poder del gran capital. Claro. Son una de las herramientas, son los medios de comunicación. Y el trabajador de prensa muchas veces tiene que omitir información o tiene que acomodar su cabeza para decir cosas que se le obligan, porque va en la línea editorial de la construcción de sentido. No tanto en la cuestión de opinión, porque no todos los periodistas opinan. Los periodistas transmiten la comunicación de la producción periodística de otros. Exacto. Los locutores, los conductores de programas de radios, no todos opinan, ni pueden opinar. Así es. Porque si opinan, no cobran ni siquiera ese sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, ¿recuerdan eso se difundió, la periodista que estaba transmitiendo en el canal de Diputados, era? Sí. Cuando le dijeron que no tenía que hablar de ese tema, que ella estaba desarrollando, ¿se acuerdan? Y eso lo mostraron porque estaba filmado cuando la tipa escuchaba por la cucaracha que le decían que no hablara de eso, y ella decía, o sea, quedó en esa situación frente a las cámaras y optó por decirlo, y lo por blanqueó, dar la información, claro, ¿no? Pero claramente ahí se vio, digamos, en vivo y en directo, cómo es el apriete. Tal cual. Y también ocurrió con otro periodista que no me acuerdo exactamente el tema, pero que desde un notero, lo que se llama notero, que el conductor del programa se hizo el vivo y le dijo alguna cosa, que estaba enfrentado a una situación de vulnerabilidad de una persona y que él la estaba mostrando. Sí. Y el periodista que fue despedido al día siguiente, priorizó su ética y su conciencia y contestó al aire que no estaba de acuerdo con lo que decía el conductor del programa, ¿no? No importa la anécdota, lo que importa, me parece, porque aparte no podría dar nombres ahora porque no lo recuerdo y salió en medio de la conversación, me parece que hay que rescatar justamente eso, ¿no? El valor de la condición humana por sobre un poder hegemónico como es el de los medios de comunicación, donde hay trabajadores que son parte de la Matrix y que están ahí explotados o condicionados justamente por esos medios poderosos. Que te pasa en cualquier laburo también, ¿no? Encontrar a los que le chupan las medias a los patrones y pueden hacer cosas que perjudiquen al resto de los compañeros y compañeras. Eso, como conducta, lo que pasa que según donde el daño que hacen es mayor, ¿no? Según donde aprieta el zapato y aparte la persona según la posición, el daño que pueden hacer. Entonces, y el tipo de actividad, porque lo que hace un periodista influye fuertemente en las millones de personas que acceden a ese medio donde él transmite su mirada, su opinión, su mentira. Bueno, es un temazo, pero eso da para... Volviendo a la época en que estuve en prensa, en el Partido
Partido Humanista, donde tratábamos de conseguir algún espacio donde publicaran algo. Bueno, una de las cosas que aprendí, digamos, por la experiencia de intentar, es que con la gente que hablaba, que era un laburante, o sea, que no dependía de él, porque algunos medios se enojaban, ¿no? Porque no nos publicaban, o trataban de alguna manera por ahí un poquitito mal a algún periodista, al que nos atendía. Claro. Y yo le decía, mirá, este que nos atiende, digamos, es un laburante como nosotros, o sea, no depende de él que salga o no la gacetilla. Entonces, bueno, nada, nosotros enviemos y que sea... Iban a la basura, nos decían, va directamente, mandábamos por fax, ¿te acordás? Sí. Y sacaban el fax y lo tiraban. No, me acordé en este momento, esas cosas de las que uno tiene una experiencia así directa, muy interesante. ¿Se acuerdan cuando fue la famosa 125 en el 2008? Sí. Que nosotros no estábamos en el frente con el gobierno, ni mucho menos, pero ante la situación que se produjo, nosotros salimos... Tampoco estábamos del lado del campo. No, claro. Ahí va. No estábamos del lado del campo, entonces nosotros lo que decidimos fue poner un gazebo en la Plaza Congreso, el partido, para ir y manifestar nuestro apoyo a Cristina Kirchner. Entonces... yo en ese momento era vocero, cuando había alguna nota de prensa, qué sé yo, pedían hablar conmigo los periodistas, o los nuestros decían, bueno, hablé con ella. La cuestión es que estaba el gazebo puesto en una punta del Congreso de la plaza, y yo me había desplazado, no sé si, porque había muchos carpas de otros partidos, que yo andaba por ahí. Entonces vienen a buscarme y me dicen, apúrate que te están esperando, están los de Canal 13, sí. Te están esperando para hacerte la nota. Entonces, yo llego y me van a hacer la nota, se pone el periodista ahí y, claro, él me pregunta, dice, ¿ustedes están apoyando al campo? No, le digo, no, nosotros venimos, ponemos el gazebo, porque eso antes de grabarme, ¿no? Entonces dice, bueno, salimos al aire, no sé qué. Y el periodista pasa delante del gazebo que decía Partido Humanista y no sé qué. No me entrevista, me pasan a mí como este personaje que estaba ahí participando. Dice, bueno, acá estamos con el Partido Humanista que está apoyando al campo. ¡Atorrantes! Pasaron así, atorrantes. Está en apoyo al campo también acá el Partido Humanista. No, terrible. No. Terrible. Pueden hacer... Son unos sátrapas. Hablando en el Día del Periodista y haciendo esos recuerdos, ya que no es casual que Fortu mencione tantas veces a la Secretaría de Prensa y esté hoy en este programa, porque nosotros, quererse libre es un poco la expresión del humanismo y también, y por ahí después, si se permite, del Instituto Humanizar, que nos gusta todo esto. Pero les cuento una cosita de ese día que contaba Lía. Para mí fue esa casi la primera experiencia donde supongo que ahí me sentí periodista, porque nosotros, un pequeño grupo, decidimos poner ese gazebo con Lía y con todo, y llamamos y todo eso, y tuvo mucha repercusión de prensa, más allá de Canal 13, empezó a salir por todos los medios. Y empezó a llenarse de humanistas que no se habían enterado porque nosotros los hubiéramos llamado o mandado un mail porque no había celulares en aquel momento, sí, me acuerdo de eso. Sino que se enteraron a través de los medios de comunicación. Entonces, esa fue la primera experiencia de producir un pequeño fenómeno, demostración de lo que puede ser la organización social, la organización política, con el apoyo de los medios de comunicación. Eso nosotros no lo pudimos repetir muchas veces porque nunca nos han apoyado mucho y tampoco hemos tenido plata para que nos apoyen, pero sí nos ha ocurrido en distintas situaciones mientras estuvimos en el Frente para la Victoria y todo eso, de las acciones en las que participamos. Pero lo recuerdo como una de esas acciones donde uno dice, parece que va por acá la cosa, ¿no? Así es. Interesante. Todo nos mueve a recordar etapas muy, muy interesantes de militancia, de cosas muy potentes. Y
Y bueno, pero no hemos pasado, yo recuerdo la época de la Rúa, cuando nosotros decíamos que de la Rúa se tenía que ir y Cavallo tenía que ir preso. Claro. Antes de que finalmente se fuera de la Rúa y Cavallo terminara preso. Eran tiempos difíciles, pero yo no he experimentado, eran muy difíciles esos tiempos, no he experimentado una etapa de tanta crueldad como la que estamos transitando hoy, ¿no? Sí, y yo vuelvo a tu columna, a tu participación inicial. Yo creo que nos agarra más desvalidos porque se ha perdido mucho la esperanza y la fe. En aquel momento yo sentía que, más allá de nuestra participación política, nuestra militancia comprometida, la gente creía que podía salir de esa situación con un cambio de gobierno, con lo que sea. Hoy yo siento que la gente ha perdido la fe. Sí, totalmente. Creo que hay un tema fuerte ahí. Y que nosotros como militantes también tendríamos que revisar, no tanto cuando hablamos con los libertarios y todo ese tipo de cosas, no tanto la indignación que nos produce esa repetición de las barbaridades que dice Javier Milei, sino todo lo que no dicen. Y todo lo que no dicen, yo creo que es su frustración, creo que es su pérdida de esperanza, su falta de fe, y que eso, de algún modo, quizá no lo hemos sabido interpretar ni hemos podido producir los medios para, como dice el manual del movimiento, avanzar del campo de la determinación al campo de la libertad. Dábamos por hecho algunas cosas que los hechos demuestran que no era así, ¿no? Hoy, antes de venir a la radio, pasé por ahí por Florida y Lavalle, estaba haciendo un trámite y había una mesa que estaban juntando firmas para no a la privatización de Radio Nacional, ¿no? Así que me paré ahí a conversar, bueno, a firmar, pero a conversar con las dos chicas que estaban haciendo la actividad. Había una señora también que se había parado a firmar. Empezamos a conversar. Y yo les transmití algo que en realidad vengo pensando, y lo venimos conversando con algunos, ¿no? Porque creo que también hay una situación como de repliegue donde dejamos que además se apropien de las palabras. Entonces a mí me vengo imaginando una tremenda movilización del pueblo con carteles que reclamen libertad. Porque, entonces la piba me miró y me dijo, claro, se apropiaron de la palabra. Sí, pero además se han apropiado de nuestra libertad, nos tienen contra la pared, nos tienen asfixiados, nos tienen con la última gota de aliento, no tenemos libertad para nada, se apropiaron de nuestra libertad. Entonces lo que tenemos que salir a pedir es libertad. Nosotros queremos recuperar la libertad, queremos elegir trabajar, no elegir el trabajo, elegir trabajar, elegir aportar en esta construcción ciudadana. Nosotros queremos elegir, queremos recuperar la libertad de vivir, como seres humanos, con respeto, respetándonos, que nos respeten, dando un trato recíproco, recuperando la fe. Nosotros queremos libertad y debemos exigir esa libertad de la que se han apropiado. No se apropió de la palabra, se apropió de nuestra libertad. Tal cual. Se apropió de nuestra libertad. Así que ojalá saliéramos con carteles que lo único que digan es recuperar nuestra libertad. Queremos libertad. Y con toda la libertad del mundo, tengo que decirles que quedan 2 minutos de No, me encantó. Yo lo terminé. Yo después de lo que dijo Lía lo hubiera terminado ahí. Por eso lo terminamos acá. ¿Qué más podemos agregar? Nos vamos escuchando un tema musical que también conmemora el aniversario del fallecimiento de Lola Mora, el 7 de junio de 1936, una gran artista, una luchadora, y escuchamos a Sonia Vega, Lola Mora, y nos vamos hasta
el viernes que viene. ¿Venís el viernes que viene? Sí, si me invitan, vengo. Invitado. Dale, Quedan vengo. muchos temas por conversar. Sí, me dejaron todo lo que había preparado, no tuvimos tiempo. Es lo que pasa, una hora es poco. Buena semana, hasta el viernes que viene. Chau, chau. Chao, gracias. Por la costanera vaga, tu sombra busca la fuente. La vida no sería fácil para tu sensibilidad. El cincel es tu amigo fiel, compañero de tu soledad. Tu tierra natal te vio partir, ataviada con tus sueños. La firmeza de tu voluntad, rienda suelta a ese inaudito genio. Esa Lola que anhelas de allí, tardecitas de sosiego en Tucumán. Grandes triunfos, Lola, grandes tristezas. Déjalos que hablen, Lola, no conocen tu grandeza. Tu respuesta está en tu arte, quien te lleva a todas partes. El que dio sentido a tu vida y en tus manos se hizo carne. Tu piel nunca titubeó de enfrentarse a la adversidad. Moralistas tu ser enfrentó con tus ojos desafiantes. Fuiste tu mármol y arcilla en tus puños incansables. El pueblo se abrazó a ti, demostrándote su admiración. La belleza se rindió a ti, a tu temple enloquecido de pasión. Y un pañuelo en lo alto se agitó, mereciendo así la eternidad. Grandes triunfos, Lola, grandes tristezas. Déjalos que hablen, Lola, no conocen tu grandeza. Tu respuesta está en tu arte, quien te lleva a todas partes. El que dio sentido a tu vida y en tus manos se hizo carne.